atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí y se evidente tu mover. Y tu espíritu está aquí, oh Dios. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Bienvenido por ti, Jesús. Bienvenido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me y la atmósfera cambiando está. Digo, tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llena este lugar, derramando tu amor me envuelve.
se va a despegar en este lugar, en el nombre de Jesús. Porque no hay obstáculo, porque no hay barrera. Porque en el nombre de Jesús las cadenas son rotas. En el nombre de Jesús las barreras caen. En el nombre de Jesús los cielos se abren. Quisiera hablar al cielo y muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, la Dios, porque se acaba, porque se abra el cielo y se abra el cielo y muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, la
Vamos a cantar una última vez que se escuche la iglesia. En esta tarde, Señor, prometo una vez más darte la gloria y te ruego que haya gracia delante de tus ojos, que pases un carbón por mis labios y que pueda exponer lo que quiero transmitir a tu pueblo. Prometo darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego también, queridos hermanos, el panadero le cuenta el sueño, José le interpreta el sueño y el panadero pues muere. Uno fue restituido al puesto de copero como jefe y el otro, el rey o el jefe de los panaderos, murió. Bueno, queridos hermanos, el título del mensaje que quiero compartirles en esta tarde es la importancia de ser fieles. Amén. A ver, los que estamos por este sector, repitan conmigo: la importancia. No es que habéis pasado la asignatura, pero bueno, vámonos por aquí, que estos son más carismáticos, más pentecostales. A ver, hermanos, no me dejen feo. La importancia de un fuerte aplauso al Señor. Estamos muy inspirados en un mensaje que quiero compartir en este sector y en la iglesia caliente y la iglesia tibia, ¿no? Ahora aquí vamos a poner una oportunidad, la importancia de ser. Uy, qué entusiasmo, fíjate que esto así, aleluya, me motiva, gloria, fíjate que esto está light. Ahora dale un aplauso al que vive, muy bien. Bueno, querida iglesia, permítanme, a modo de introducción, la importancia de estar callado. Bueno, permítanme, queridos hermanos, a modo de introducción, recordarles las escrituras cuando se le acercó la parábola de los talentos, cuando se le acercó a aquel que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Fue entonces cuando le contestó el Señor: bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Luego llegó también el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La verdad, iglesia, que cuántas veces, ¿verdad?, hemos escuchado la parábola de los talentos, siendo una de las más conocidas de Jesús, por supuesto, y al mismo tiempo, queridos hermanos, una que ha sido de las más compartidas dentro de las propias iglesias. Ahora bien, la parte esencial de esta parábola es cuando el Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero me llama la atención, queridos hermanos, en esta parábola, que la recompensa no es por la cantidad del trabajo. La recompensa, iglesia, no es por la cantidad del trabajo que usted pueda llegar a realizar, sino más bien por la fidelidad. Es decir, la pasión, la entrega y la integridad que usted le pone a aquello que has o estás desarrollando en cuanto a la obra del Señor se refiere. Es curioso, pero José no comenzó su ministerio en la corte de Faraón, sino José comenzó su ministerio en la cárcel. Ahora bien,
Me gustaría brevemente compartirles dos puntos que no va a ser posible. El primer punto que quiero compartirles referente a este tema que quiero tratar en esta tarde, le he puesto siendo fiel en lo poco. El segundo punto que dudo de tener que compartir es hay recompensa en la fidelidad. Bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, vamos a tratar el primer punto, siendo fiel en lo poco. Escuche bien y bien atento, iglesia. Lo que hizo posible que José cambiara la cárcel por el palacio fue que su fidelidad, su integridad. Es más, José tuvo que esperar 13 años desde que recibió aquellos sueños cuando las estrellas o aquellos manojos que se ponían de pie y se inclinaban sobre él, que era también representaba un manojo. Mire, 13 años tuvieron que pasar, queridos hermanos, para que se llevara a cabo estos sueños que este hombre o este joven de Dios había recibido de parte de Dios. Queridos hermanos, 13 años tuvieron que pasar para que José llegara a ser una persona de mucho poder en Egipto y de mucha influencia hasta que el sueño se cumpliera totalmente. Y antes del sueño, vemos a la luz del texto bíblico que José fue vendido por sus hermanos. Él sirvió como un sirviente y estuvo preso injustamente hasta que al final llegó a convertirse en el segundo en autoridad en todo Egipto. Sin embargo, iglesia, lo que hizo posible, queridos hermanos, lo que Dios había determinado en este joven, lo que hizo posible lo que Dios había marcado o había establecido para la vida de José, cuando Dios lo ejecutó, lo que Dios hizo posible que esto se ejecutara o se llevara a cabo, es que José era un joven fiel e íntegro. Y dice en las Escrituras, y Dios estaba con José de tal manera que este joven, aun estando preso, era bendecido por parte de Dios. Y el Señor estaba con José y nunca dejó de mostrarle su amor, por cuanto, querido hermano, José se ganó la confianza del jefe de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los presos y de todo lo que allí se hacía. De manera, queridos hermanos, que el jefe de la cárcel se despreocupaba totalmente, ya que no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de este joven. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Sin embargo, queridos hermanos, lo que hizo posible, permítanme repetirle esto, que José cambiara la cárcel por el palacio fue su fidelidad, su integridad. Miren, queridos hermanos, el ministerio de este joven no comenzó en el palacio, sino en la cárcel. Y comenzó en la cárcel cuando le reveló el sueño al copero y al panadero. Escuche, la integridad del creyente no depende de las condiciones o de las situaciones que uno esté experimentando, sino de las convicciones profundas de temer a nuestro Dios. Y José, siendo esclavo y estando en la peor condición de calumnia y de injusticia, siguió siendo fiel a Dios, siguió siendo íntegro a Dios. Y es que, iglesia, la fidelidad es justamente honrar los principios divinos, independientemente de las condiciones humanas que uno pueda estar pasando. Y a veces pueden que sean muy difíciles. Por ello, querido hermano, es de vital importancia ser fiel a Dios en lo poco. Sin embargo, la lealtad, la fidelidad es algo que no se puede imponer. ¿Por qué? Porque es un acto de libertad donde uno mismo elige a qué o a quiénes ofrece su compromiso. Hay una frase, queridos hermanos, que me encanta, y no se me alarga la iglesia, es una frase que me encanta, la dice Teresa de Calcuta, y dice esta mujer: Dios no nos ha llamado para tener éxito, sino para ser fieles
fieles. Dios no nos ha llamado para tener éxito, sino para ser fieles. Y fieles en lo poco. Y José fue fiel a Dios, ¿dónde? En la cárcel. José fue fiel a Dios en la cárcel. La parábola del siervo fiel nos revela, iglesia, nos transmite la importancia de la fidelidad. Aunque sea difícil servir, usted y yo debemos de mantenernos fieles, debemos de mantenernos íntegros. Y cuando usted comienza a ser fiel en lo poco, y puede, queridos hermanos, que en aquello que está haciendo fiel, puede que sea insignificante a los ojos de los demás, pero recuerda que aquello que estás haciendo, por muy insignificante o poca cosa que parezca, tienes que recordar que Dios te está mirando, que Dios te está observando y está observando tu fidelidad. Ahora bien, el adjetivo, queridos hermanos, fiel, proviene del vocablo latino fidelis. Y esto nos permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorga el individuo. Por lo tanto, la persona que es fiel siempre es leal, es decir, a la persona que le ha llamado o le ha depositado algo. El que es fiel, queridos hermanos, es aquella persona que cumple con sus promesas y al mismo tiempo se mantiene leal. Y esta fue la razón por la cual José no mantuvo relaciones con la mujer de su señor Potifar, aunque esta mujer todos los días le insistía en querer tener relación con él, y José la rechazaba constantemente, diciendo: mi amo ha puesto mi mano sobre lo que posee, tú eres su mujer, ¿cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Observamos, queridos hermanos, a la luz del texto bíblico, que José mostró una fidelidad notable, primeramente a Dios y también, por supuesto, a su Señor. José era fiel. ¿Por qué? Porque amaba a Potifar. Y la fidelidad es parte vital del amor, puesto que no hay amor sin confianza, o al revés, no se puede confiar sin amar. Y como Dios, que es amor, Él es también fiel a sus promesas. ¿Por qué no le regalan un aplauso al Señor? Dios, que es amor, es fiel a sus promesas. Mire, querido hermano, vamos a entrar un poquito más en materia. Lo que va a hacer posible que el esposo y la esposa sigan siendo fiel o leal al compromiso que adquirieron delante de Dios cuando dieron sus vidas, cuando unieron sus vidas en el santo estado del matrimonio, es el amor. ¿Y sabe usted por qué? Porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Lo que a Dios le agrada, iglesia, es cuando ponemos entusiasmo. Dios le agrada cuando le ponemos entusiasmo, cuando ponemos pasión, fuerza y, por supuesto, amor en aquello que haces, aunque sí mismas sean o parezcan pequeñas cosas, porque a Dios lo que le vale o lo que cuenta es la intención y la grandeza de tu corazón. De ello, queridos hermanos, debemos de aprender a ser fieles en lo poco. Bueno, no debes de olvidar nunca, querido y querida, estimado y estimada hermana, que el ministerio de José no comienza en la corte, sino que el ministerio de José comienza en la cárcel. No comienza en el palacio, y comenzó, como bien he dicho antes, cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero. Y el copero, dice las Escrituras, que fue restituido nuevamente a su posición de jefe de los coperos, y fue restituido tal cual como le había interpretado José el sueño. Sin embargo, queridos hermanos, el jefe de los coperos no se acordó de él, sino que le olvidó. El jefe de los coperos se olvidó completamente de este siervo de Dios,
hasta que Faraón nuevamente tuvo un sueño. Y fue en ese preciso momento, queridos hermanos, cuando el jefe de los coperos se acordó de que en la prisión había un chico ya con más edad que realmente podía revelar o desmenuzar el enigma del sueño a Faraón. No obstante, José le había dicho al jefe de los coperos: mira, te ruego que no te olvides de mí. Por favor, cuando todo se te haya arreglado, hable usted de mí al Faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no he hecho nada aquí para que me hayan echado en la cárcel. Esta es la versión, nueva versión internacional. Ahora bien, está algo que me impresiona. Mire, desde que José le dio el encargo al jefe de los coperos, desde que José le dio su petición con el fin de que este hombre mediara o abogara en favor de José, tuvieron que pasar 2 años más. 2 años más tarde, dice las Escrituras, que Faraón tuvo un sueño, es decir, José se tiró 2 años más en prisión. José se tuvo que rapar 2 años más en la cárcel injustamente. Sin embargo, querido, lo que me llama profundamente la atención en este pasaje es que José, a pesar de que se tuvo que rapar 2 años más en prisión injustamente, José seguía siendo un hombre fiel, un hombre íntegro a Dios, a pesar de que el jefe de los coperos, se había olvidado de José, siendo fiel en lo poco. Mire, iglesia, el gran problema de muchos creyentes, incluso que puede que lleguen a tener dones ministeriales, es que no quieren servir a Dios en la cárcel. Hay muchos que no quieren servir a Dios en la cárcel, quieren servir a Dios en el palacio. Pero déjame decirte algo en esta tarde, querido hermano. No sirvas a Dios con la intención de recibir algo a cambio, sino más bien sirva con la única intención de servir. Escucha bien atento, no busques esos lugares que quizás te gustaría ocupar, porque probablemente nunca los alcanzará. ¿Y sabe usted por qué? Porque el siervo de Dios que es fiel, el siervo de Dios que es fiel, hace exclusivamente lo que debe de hacer, y lo que debe de hacer no es otra cosa sino que servir. Porque te digo algo, no sirve el que no sirve. Regálale un aplauso a este vivo. Cuando servimos en lo poco, queridos hermanos, es entonces cuando se cumplirá en su vida y en la mía las Escrituras, cuando nos dice: siervo bueno y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lamentablemente, iglesia, el ser humano tiene una tendencia de solo querer realizar cosas que en sus criterios sean gloriosas y aplaudidas. Y debemos de aprender que el valor de las pequeñas cosas también implican tomar pequeñas decisiones. Y en esas pequeñas decisiones que usted toma o ha decidido tomar o llevar a cabo, es ahí, queridos hermanos, donde le va a llevar a hacer grandes cosas. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia en nuestra vida. Y en esas pequeñas cosas que usted está haciendo y que yo estoy haciendo, Dios las va a bendecir. Porque cuando usted, querido hermano, decide entregar su vida fielmente a Dios y trabajar en las pequeñas cosas, Dios lo va a poner en cosas más grandes para la gloria de Dios. Porque cuando usted trabajando en las pequeñas cosas, trabajar en pequeñas cosas es
esto es un gesto, querido hermano, o es un acto de obediencia y de entrega a Dios. Yo no hago las cosas porque me vean, yo no hago las cosas por intereses propios, yo hago las cosas, o la iglesia tiene que aprender a hacer las cosas porque soy fiel, porque somos íntegros en lo poco. Y cuando usted es fiel en lo poco, Dios le dice: buen fiel y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Regale un aplauso al Señor. Hay que aprender. Queridos hermanos, hay que aprender en lo poco. Insisto en esta tarde, José no empezó su ministerio en el palacio. José comenzó su ministerio en la cárcel. Allí cuando le reveló los sueños. Y se va a cumplir, cuando usted es fiel en lo poco, se va a cumplir la palabra que dice: sobre lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya que, hermano, dependiendo de cómo tú hagas, también va a depender del nivel donde Dios te va a impulsar. Dependiendo de lo que usted haga, también va a depender del nivel de donde Dios te va a poner. Por consiguiente, no te compares con lo que otros tienen. Las comparaciones no son de Dios y son odiosas, querido hermano. No te puedes comparar con lo que otros tienen, sino, iglesia, dale gracias a Dios por lo que Él te ha confiado. No mires, hermano, si el hermano o la hermana tiene más proyección ministerial que tú. No mires eso, querido hermano, sino más bien, iglesia, comienza a darle gracias a Dios por lo que Él puso en tus manos. Y dile: Señor, aunque esto que has puesto en mi mano sea pequeñito y sea poquito, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con alegría. Aleluya, porque no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Cristo que da el crecimiento. Siendo fieles en lo poco. Hermanos, no podemos querer estar en la corte faraónica. Usted tiene que comenzar, yo tengo que comenzar, hay que comenzar siendo fiel en lo poco. Y siendo fiel en lo poco, uno comienza ¿dónde? En la cárcel. David, queridos hermanos, nadie lo veía como el futuro rey de Israel. Y cuando Samuel fue a ungir al sucesor de Saúl, dice las Escrituras que este hombre estaba en el campo apacentando las ovejitas de su padre. En aquella época, el trabajo de pastor era el trabajo más pequeño o el menos mirado dentro de la escala social. Cuando Samuel comienza a que pasaran los hermanos de Saúl, ninguno de ellos era el que iba a suceder o el que iba a ser el sucesor de Samuel, ninguno. Y Samuel estaba desesperado. Y entonces le dice al padre: oye, tú no tienes más hijos por ahí, porque si Dios me ha dicho que venga a ungir al rey y ninguno de estos son. ¿Tienes algún hijo? Y dice: sí, está mi hijo David. Ni a ellos convocaron. Fijaos, ¿vale? Es increíble. ¿Y dónde estaba David? No estaba en el palacio. David estaba con las ovejitas. Nadie daba nada por él. Pero te digo algo, dice que Dios le dijo a Samuel: mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios lo que mira es el corazón. Y cuando Dios ve un corazón de siervo, cuando Dios ve un corazón de sierva, un corazón de esclavo o un corazón de esclava, Dios lo bendice. Pero usted tiene que ser fiel en lo poco. Y cuando usted es fiel en lo poco, Dios le lleva a otro nivel y lo pone sobre lo mucho. Pero no de repente, queridos hermanos, que aunque Samuel unge a David, David ya va como rey. Hay que aprender a ser fiel en la cárcel. Y si no eres fiel en la cárcel, no eres apto para servir. Miren, queridos hermanos, David pasó por un infierno antes de llegar a ser el sucesor. Y David estuvo en una cárcel.
en la cárcel del dolor de su corazón y del miedo porque Saúl quería matarlo. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer David? Meterse en la cueva de Adulam. Pero te digo algo, iglesia, David fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre mucho, llegando a ser el rey de Israel. Yo creo, sinceramente, queridos hermanos, que es un tiempo de recapacitar y a veces de ser autocríticos con nosotros mismos y preguntarnos: ¿estoy siendo fiel con lo que el Señor nos ha encargado a realizar? Escuche, Jesús nos dijo: en lo mucho me has sido fiel. Y es que la integridad empieza en las cosas pequeñas, donde nadie te ve, detrás del telón, sin querer ser el actor principal, en lo invisible. Y es que solo cuando entramos en nuestra cámara secreta, cuando entramos en nuestra habitación donde nadie te ve, cuando entramos en nuestra habitación estando incluso en ayuno, donde nadie lo sabe, cuando entramos en nuestra cámara, queridos hermanos, donde lo único que nos observa es Dios, y en esa comunión, y en esa integridad, y en esa querer estar con el Padre fusionado, cuando usted entra en esta actitud, dice la Biblia que nuestro Padre nos recompensa en público, pero porque usted primeramente ha estado en lo secreto. Cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Primer punto, siendo fiel en lo poco. Permítame repetirles una vez estas maravillosas palabras de Teresa de Calcuta. Me impresionaron cuando leí: no estamos aquí para tener éxito, sino para ser fieles. Dios nos llama a servir en lo poco y, por supuesto, siendo fieles. El gran problema es que podemos llegar a servir al Señor de la manera en que Él no nos llama a servir. Porque se puede caer en el gran error de servir a Dios por nuestros propios intereses. Tristemente, permítame decirte que muchas iglesias se han convertido en una plataforma para tener o cómo tener éxito. Hay una cosa, queridos hermanos, que yo no voy a entrar en juicio, que yo no voy a entrar en valoraciones, pero ahora está de moda los cristianos influyentes. Y tienen su Twitter. Yo no estoy en contra, cuidado, no me malinterpreten mis palabras. Yo no estoy en contra, querido hermano, de que podamos evangelizar por medio de las redes sociales. Yo no estoy en contra de eso. Pero os digo algo, a mí personalmente, sin entrar en juicio, no me gustan los cristianos influyentes. Tengo 2.000 seguidores, tengo no sé cuántos seguidores, no sé cuántas. Ni tampoco me gustan, queridos hermanos, las personas que se acercan a esta iglesia. Tengo una iglesia grandota, muy de muchas almas. Y a veces me dicen: pastor, ¿cuántas almas hay en su congregación? Y yo voy a entrar en una frase maravillosa. Mira, depende. Si tenemos una boda, somos 200. Si tenemos un culto de oración, somos 20 o 25. Si tenemos un domingo, podemos llegar a los 50 o tal vez a los 70. Y le digo, el éxito ministerial no está en la cantidad de almas que hay en la iglesia, sino en la fidelidad del siervo de Dios. Fuerte el aplauso a Jesús. Siendo fiel en lo poco. Y quiero honrar en esta tarde, queridos hermanos, donde la gloria, la honra y la alabanza es de Cristo. Mientras usted el sábado estaba dormidito en la cama y cantando la verdad que estoy aquí a gustito, 2 hermanos fueron a llevar a un chico al centro de rehabilitación. Y ellos, siendo fieles en lo poco,
Dios lo recompensa en lo mucho. Y es más, me llamaban por teléfono y me dijo: José, mira, nos ha pasado un espectáculo. Digo: sí. Estaba cansado, le dejé el coche a José y cuando la Guardia Civil le dio la cara, lo pararon. Dice: nos pararon. Al vernos todos los brazos llenos de tatuaje, dijeron: bájese usted del coche, deme la llave. Empezaron a revisar el coche. Deme su nombre, me llamo tal. Y entonces aparece en el currículum orden de alejamiento, tiene juicio, tiene esto, tiene lo otro. Y se miraban guardias a los que se acotaban. Dígame usted su nombre. Dice: tiene 45 detenciones, Fuerza Armada, tiene delito, tiene no sé qué, con armas, con atraco. Y decía el guardia: hombre, espero que usted haya cambiado, espero que usted haya cambiado. Dice: desde que hace 12 años que conocí a Cristo, mi vida fue transformada por el poder de Dios. Los guardias civiles. Los guardias se miraban a otros y decían: madre mía, cómo están los colegas, salgan ustedes, tiren el viaje. ¿Por qué? Porque cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Y cuando usted es fiel a Dios, cuando usted se entrega a Dios, Dios le entrega a su familia, Dios le entrega a sus hijos, Dios le entrega a su esposa, Dios le entrega su casa. Y lo más importante es que Dios le entrega una nueva identidad y usted puede ir diciendo: soy hijo de Dios. Fuerte el aplauso al que vive. Mire, como he dicho, algunas iglesias se están convirtiendo en una plataforma de cómo tener éxito. Y tristemente, esto es fuerte, pero es la verdad, la gente ya no viene a adorar a Dios. La gente viene a presumir de sus dones y de sus talentos. Y es ahí donde comienza o surgen las competencias, como por ejemplo: ¿quién es el que toca mejor? ¿Quién es el que predica mejor? ¿Quién es el que canta mejor? Hoy me toca presumir a mí. O bájate tú para que me suba yo. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es servir, esto es rivalidad, esto es competencia. Y la Biblia dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, con un espíritu humilde y con un espíritu de agradecimiento. Porque solo cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Aleluya. Me duele la cabeza. Pero igual. Voy a terminar. José estaba en la cárcel. Y aquella cárcel nada tenía que ver con las de ahora. Y a José, donde nadie lo veía, era fiel a Dios en lo poco. Iglesia, nuestra prioridad no es el ser el más distinguido. Nuestra prioridad no es el desear ser el más importante, sino su prioridad, mi prioridad ha de ser fiel a Dios. No desees aquellos lugares de responsabilidad que tienen visibilidad, que tienen honores, reconocimiento o títulos. Simplemente ser fiel. Y aunque a veces sea fiel, no es fácil, no es cómodo, pero tampoco ser fiel a Dios es difícil. Mire, para ir concluyendo, encontramos en la tercera epístola de Juan, versículo 9, un caso vergonzoso. Un caso vergonzoso acerca de un tal Diótrefes. Permítanme. Encontramos en este
pasaje un caso vergonzoso acerca de un tal Diótrefes, al cual le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Mire, la actitud de Diótrefes se refleja cuando nos desesperamos por el poder o cuando generamos la necesidad de recibir honor y terminamos dominados por la arrogancia, el intelecto y el encubrimiento personal. Probablemente, iglesia, este tal Diótrefes fue víctima de una enfermedad denominada filoprimatosis. Filoprimatosis. Y eso, tristemente, en este siglo XXI hay muchos cristianos que están padeciendo la filoprimatosis. Es decir, la filoprimatosis es una desesperación el querer ocupar el primer lugar. Aunque es cierto y es verdad que podemos tener aspiraciones sanas de querer servir a Dios, pero eso no justifica que nos desesperemos el querer ocupar el primer lugar. No estamos aquí para tener éxito, sino para ser fieles. Por consiguiente, no quieras empezar a servir a Dios en el palacio y comienza a servir a Dios primeramente en la cárcel. Ya que uno de los engaños más comunes en la vida de muchos creyentes es despreciar las cosas, es despreciar algunas cosas y no darles importancia o la importancia que realmente merecen, creyendo que no vale la pena. Sin embargo, la fidelidad en lo poco será la causa o el trampolín para que un día usted, si Dios lo permite, esté en otros lugares. José empezó en la cárcel, pero terminó en el palacio. David empezó con sus ovejitas, que eso era una superación, eso fue un trato de Dios, de una superación personal para David, pero empezó con las ovejitas y terminó, queridos hermanos, aleluya,